Antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes porque se trata de una familia, entonces estamos listos para empezar. Normalmente yo empecé un equipo relativamente chico. Llegaron allá algunos señores de México, como fue don Pepe Lajú, el señor Sarkis, realmente excelente directivo en mi concepto. También el señor Antonio Ramos, en el año de 65, fue del año 1965. Entonces, con una charla con los directivos, decidieron mi contratación para entregarme al Veracruz. Porque ahí jugaba también Didi, que en paz descanse, bicampeón del mundo, entonces que también estuvo aquí en el Veracruz, entonces intervino él en mi contratación. La gente del Veracruz se fue a Brasil, estuvieron en Brasil con la recomendación de Didi, y entonces ahí empezaron las pláticas. Didi vino a un cuadrangular que se hizo en México con algunos, con algunos equipos que no sé cómo fue, pero sí, en ese entonces el Atlante quiso a contratar a Didi y de repente una sorpresa, pues fue una sorpresa agradable, Don Pepe contrata a Didi y naturalmente Didi me nombra para una de las contrataciones del Veracruz. No, definitivamente por los factores económicos, era el número uno, definitivamente. Yo iba a venir ganando más, entonces nunca dudé en de venirme a Veracruz, ¿no? No, para mí me encantó realmente Veracruz porque era una ciudad con unas playas realmente y yo jugaba en Río de Janeiro. Entonces muy parecido lo que es el enfoque, ¿no?, de Río de Janeiro y Veracruz. No, todavía no. Jugábamos en el parque deportivo, a donde jugaba el Águila. Definitivamente, yo me acuerdo muy bien, mi estreno fue aquí contra el Guadalajara, el estadio estaba lleno, ¿no? Y tuve la suerte de hacer el gol del Veracruz. Pero sí, el estadio estaba lleno, ¿no? Bueno, era un estadio muy chiquito, ¿no? Pero con una calidez fenomenal, ¿no? La gente muy metidísima con el equipo, ¿no? Podemos decir que era una afición realmente reducida, pero el calor era intenso, o sea, nosotros nos sentíamos realmente protegidos, ¿no? Sabíamos que había ciertos sectores de la gente de Veracruz que estaba totalmente acerca del equipo, y es lo que queremos en el día de hoy, ¿no? Que esa gente vuelva realmente a sentir ese fervor que la gente de Veracruz siente por el equipo, ¿no? Yo en aquel entonces yo jugaba con el número 7. Decía mucha gente que yo era el extremo derecho. Estaba en extremo derecho, pero con mis funciones defensivas. Entonces en aquel entonces me decía, tú tenías que tener unas funciones defensivas, que en dado momento, cuando yo defendía, yo me volvía en lo que dicen ahorita los famosos carrileros. Entonces yo tenía, como antes, un extremo derecho, como en dado momento venía la mitad de la cancha y era un volante por lado derecho, y en dado momento venía para atrás a defenderme, entonces yo me volvía un carrillero, ¿no? Entonces, mira, se hacían las mismas funciones, pero ahorita, claro, nada más con palabras distintas. Normalmente yo, pero te puedo decir, tal vez, vamos a poner las calidades, ¿no? Ya después ustedes me van a decir las no calidades que yo tengo, ¿no? Yo me consideraba en aquel entonces un jugador rápido,
un jugador que ahorita dicen que hay el descaro para jugar el fútbol, ¿no? Me gustaría tener la pelota siempre, me encantó tener la pelota. Tal vez ese es uno de mis grandes defectos, ¿no? Porque siempre me ha gustado tener las pelotas. Y otra cosa, rápido, y sí, yo enfrentaba a los adversarios. En dado momento iba para arriba de ellos, ¿no? Entonces, rápido, iba en la línea de fondo, tanto que tenemos el mejor goleador de la historia del Veracruz, que es Ubiracy Mariano. Entonces, en aquel entonces yo jugaba en el extremo, entonces yo daba los pases para Ubiracy Mariano. Si vamos a comparar el estilo de juego, podría ser con el muchacho que jugaba ahorita, en el último partido lo suspendieron 3 juegos, a la Chilindrina que decía, ¿no? Que dicen aquí, Damián Alves. Ese es el estilo más o menos. Para entonces tenía un bicampeón del mundo jugando conmigo, ¿no? Que en paz descanse de día. Pero sí, excelentes compañeros como Ausín, como la Cuca Herrera, el Charro García, y Peláez, un peruano excelente también, y muchos más que ahorita realmente sería el tiempo muy corto para que yo les pasara a nombrar. No, definitivamente tenemos muchas anécdotas. Principalmente nosotros nos fuimos a jugar en una gira por el Oriente, nos tocó estar en Japón, entonces ya me imagino una vez, estábamos en Nara, en un parque con la presencia, teníamos que entrar para estar ahí con algunos animales normalmente, y al entrar al parque nos daban unas galletas, ¿no? Para que en dado momento nosotros teníamos que distribuir a los animalitos. Y en aquel entonces teníamos un excelente amigo, definitivamente, lo que es el Che Siles, ¿no? Entonces el Che, en aquel entonces ya estábamos como que haciendo un trabajo cultural realmente, porque ya llevábamos algún tiempo fuera del hotel, entonces ya teníamos hambre, ¿no? Entonces llegamos al parque, agarramos las galletitas, había un anuncio que teníamos que entregar las galletitas a los animalitos, pero yo creo que se olvidó a nuestro amigo Siles, entonces el Siles come las galletas y, bueno, son cosas, ¿no? No, a David, a Siles, a David, no, é Hector, que pasa descanso. Pues desde que llegué, pues ha habido el América, el Monterrey y el Toluca que me querían definitivamente, pero he tenido la suerte de quedarme en Veracruz y realmente muy contento, y agradezco realmente a todos los directivos que en dado momento fueron renovando mis compromisos, ¿no? Que en dado momento uno también se da cuenta de que en dado momento en dado momento, ¿sabe qué? A veces algunos dicen, no, cuando yo no sienta ese gusto, para mí no es el síntoma adecuado. Para mí es que en dado momento no responde lo que manda tu cerebro al cuerpo. Entonces, cuando no hay esa combinación que es tan importante para un futbolista, tú debes definir, pues aquí se termina. Para mí, es la verdadera realidad. No de que no, es que ya no quiero porque me canso. No. Cuando no hay esa coordinación entre mente y cuerpo, es el momento del retiro, definitivamente. Esa es una historia que mucha gente, tú lo vas a saber ahorita en mi concepto. Todos los jugadores, para que puedan salir de Brasil, si son seleccionados nacional, normalmente se paga una cuota a la Confederación Brasileña de Deportes. Yo tengo el orgullo de decir que fui uno de ellos, porque yo fui seleccionado juvenil en Brasil. En la época, antes de venirse a Veracruz. Entonces,
para que yo llegara a Veracruz, Don Pepe tuvo que pagar una cota extraordinaria para que yo pudiera venirse a Veracruz, porque yo fui un jugador de la selección brasileña. En el año de 1963 fui campeón sudamericano con Brasil. El último juego fue Brasil con la Argentina. En la cancha de Huracán, nosotros ganamos 1-0 y fuimos campeones sudamericanos de juveniles. Yo siento que sí, definitivamente. Além de más, yo tenía 22 años, ¿sí? Entonces la ilusión siempre es eso. Pero en aquel momento, yo te digo la verdad, la situación financiera cambiaría mi vida definitivamente, ¿no? Entonces tengo que venirme a México. Sí, termino la carrera y me fui ya, en aquel entonces yo me estaba ya, hice mi curso del entrenador, que es el número 168 de la Federación Mexicana de Fútbol, porque estoy para dirigir Primera División, para que sepas, ¿no? Sí, claro. No. Sí, sí. Y además, mira, quiero agradecer mucho, en aquel entonces, ¿sabe por qué? Porque en dado momento una persona me dijo, tú estás muy cerca de nosotros y tú quieres mucho a Veracruz y nunca te vamos a hacer el entrenador del equipo principal, así me dijo, porque te queremos mucho. Y cómo agradezco a esta persona realmente, ¿eh? Porque normalmente cuando tú eres el entrenador de un equipo, tienes mucha responsabilidad, ¿no? Y tienes que, en dado momento, canalizar todas esas responsabilidades para los jugadores. Y que en dado momento, también para toda la afición del Veracruz, que en dado momento es una de las aficiones más nobles que hay en el fútbol mexicano. Y además noble y con un corazón enorme. Entonces, por eso, como agradezco a esta persona. ¿Se acuerda que en aquel entonces el Veracruz manejó un cuadrangular? Sí. ¿No? Que era Veracruz, Pumas, Botafogo y Real Madrid. Y en dado momento yo fui a Brasil, entonces tuve la suerte de traer a Botafogo, que salió el campeón, y venía del entrenador Edu, y que muy bien estuvo Edu, entonces se quedó a trabajar en el Veracruz, que por cierto, ha sido uno, sin temor de equivocarme, ahí están los números, el mejor ofensivo, uno de los mejores equipos ofensivos que ha tenido el Veracruz. No, pero yo te digo, no es que me quitaron eso, te vuelvo a decir, yo agradezco mucho a esa persona porque quiero, tú eres de Veracruz, ¿sí? Entonces vas a estar siempre con nosotros. Entonces, porque la situación de entrenador actualmente, no, es desesperante realmente, ¿no? Hay que estar en un aspecto emocional totalmente positivo para que tú puedas dirigir, transmitir lo tanto que actualmente el fútbol, el entorno del fútbol actualmente es tan complicado que tú debes estar capacitado para transmitir todo lo que deja el fútbol. Porque el fútbol ahorita es increíble lo que dije, el entorno del fútbol es increíble, entonces tú tienes que estar preparado. Y esa persona siempre me hablaba, Batata, es eso. La manera como jugaba, porque es papa caliente, ¿sí? O sea, batata es papa caliente. Hemos tenido 3 batatas en el fútbol. Uno, por ser el más grande de todos. Después estuvo otro, también casi de mi época, allá también en Brasil. Y el tercero que vino aquí, que jugaba con el América, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos los 3, idénticamente, cómo jugábamos, así, entonces, de eso viene el apellido, el apodo, definitivamente.
Pues te voy a decir por qué. Normalmente cuando yo terminaba los partidos, en aquel entonces había un cine en Veracruz, que estaba ahí en Díaz Mirón. ¿Sí? ¿El cine Veracruz? El cine Veracruz. ¿Por qué iba yo? Porque normalmente era el mejor clima que tenía en aquel entonces, ¿no? Estaba enfrente casi de la casa club. Así, en aquel entonces, pero tenía un clima fantástico, entonces yo iba, ¿no? Terminaba el juego y me iba a refrescarme, porque jugar a las 4 de la tarde, como jugábamos nosotros, olvida, era una especie de ir líquidos bárbaros. Entonces ahí me gustaba el cine, entonces ahí fue el primer encuentro con mi esposa. Fortuito, así nada Así más, es, de así. pronto, el clásico amor a primera vista. No, pero ahí sí, lo que pasa es de que la hermana de ella, de mi esposa, trabajaba con don Pepe Lajú, en la DOS en aquel entonces. ¿Sí? La Ford. Dos. No era DOS. Era dos primero. Mira, qué gusto estar aquí con nosotros. No, entonces, ahí me saludó ella, entonces ya presentó a su hermana, que era mi esposa ahorita, entonces de ahí fue. Entonces los sentimientos ya quedaron definidos, ¿no? Su tío ha sido uno de los grandes del béisbol, ¿no? Señor Vinicio García, García, que en paz descanse, por parte de mi madre, y por parte de mi padre era Beto Ávila, o sea que me gustaba el béisbol. Sin embargo, empecé a ir al fútbol, pues ahí fue el trato por conducto de mi hermana y duramos de novios 4 años. Sí, nos casamos cuando él era jugador, ahí fue en el 72, el 5 de febrero del 72. Recuerdo muy bien que ese día los medios llevaron una batucada, que estaba en ese entonces, jugaba también Valdemar Esgala aquí, y llevó una batucada a la boda. No, estuvo preciosa mi boda. Bueno, yo siento que esposa siempre es un poquito complicado. En aquel entonces, bueno, primero me casé con un hombre muy profesional, que para él no existían fiestas, no existía nada. Todo era fútbol, se concentraba si jugaban aquí, el domingo se concentraba desde el jueves, ya no salíamos, si acaso era un día al cine, esa fue nuestra vida. Nunca había fiestas, nada. Recuerdo, le voy a platicar, en una ocasión, estando yo embarazada de mi hija, a la salida del estadio, un día, saliendo de un partido, una chica se acercó a pedirle un autógrafo, y yo estaba con él a su lado. Y entonces Francisco le contestó, sí, cómo no, ¿dónde le pongo el autógrafo? Entonces se levantó la falda y le dijo, aquí en la pierna. Bueno, fue una cosa para mí sorprendente, pero al mismo tiempo dije yo, bueno, pues qué onda con esta chica, ¿no? Increíble, Señor. Para nosotros es lo máximo. Dios nos dio 2 grandes hijos. Mi hija se casó, tiene 2 hermosos niños. Pues todo muy bien, la verdad. No, porque él fue muy inteligente, él jugó fútbol. Él estaba en la universidad cuando lo quisieron contratar en Chiapas. Entonces, él tuvo que elegir y nosotros hablamos con él y le dijimos, nosotros te apoyamos la decisión que tú tomes. Y él, sabiamente, digo yo, dijo, no, yo termino mi carrera, el fútbol ya vendrá después, y así lo hizo. Y eso, pues, nos llena de satisfacción, porque la carrera de futbolista es corta, muy rica en estos tiempos, pero sí nos gustó mucho su decisión. No, definitivamente me encantaría, pero en dado momento hay cosas que la vida te marca de que no se puede pasar. Y además, él estaba jugando y yo le dije, te voy a apoyar en lo que tú hagas, pero no me contestes ahorita. Te doy una semana para que tú me contestes porque son respuestas muy duras.
pero analizamos realmente el pro y la contra, todo. Y cuando le dijo, no, mi papá, voy a terminar mi carrera hoy. Excelente, realmente me estás dando una respuesta excelente, ¿no? Entonces, por eso, lo que ustedes están viendo aquí, realmente yo me siento realmente, yo tengo una verdadera familia. Y sabe, un hombre para tener una verdadera familia, en los conceptos de la vida, es muy complicado. Y yo siento que en el fin de mi vida, yo estoy completamente lleno. Tengo, miren ustedes lo que estoy aquí. Y aquí está mi hija, está mi hijo. Ok, bueno, ¿qué se siente? Bueno, principalmente es mi papá, y es un orgullo, ¿no? Tenerlo como padre, tener también a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, principalmente es un orgullo, ¿no? Que bueno, desde que vas por la calle te comentan, escuchas a tu papá, siempre son buenos comentarios, digo, es una gente que ha querido siempre a Veracruz, llegó aquí a jugar, lo dio todo por Veracruz y hasta la fecha, bueno, todo lo que él hace o lo que él transmite es a favor del Veracruz, ¿no? Entonces, principalmente es un gran orgullo que sentimos, ¿no? Pues es desde la gente cómo lo ubica, ¿no? O sea, yo siempre fui consciente de la situación, consciente de que, bueno, mi papá fue una figura aquí, y yo en su momento le comenté a él, ¿no? Yo donde yo llegue va a ser por mí, ¿no? Entonces, pues realmente en cuestión profesional siempre me esforcé a entrenar con el ejemplo de él, y bueno, entonces si no llegué a donde yo quería, bueno, hasta ahí estuve y me siento muy orgulloso de eso, ¿no? Al contrario, yo lo siento como no tanto como una presión, más que nada como un orgullo, ¿no? Que tu papá sea en este caso una figura que dio todo por Veracruz. No, ya no, y la verdad que pues sí me da un poco de tristeza en el aspecto de que todo mundo, gente que yo conozco y que sabe que soy la hija de Batata, me dice, no, hombre, es que tu papá, una figura, un profesional, lo hubieras visto jugar y yo no me perdía los partidos. Y en una ocasión, estando en México, estaba yo viendo por una cadena televisora un partido de fútbol y de repente me dice un familiar, mira, es el partido de los Tiburones, y cuando volteo era mi papá. Entonces me eché todo el partido y vi a mi papá cómo jugaba fútbol. Entonces dije, bueno, gracias a la tecnología pude por lo menos ver, y ahora entiendo, digo, somos una familia que nos gusta el fútbol, como dicen por ahí, hemos vivido de la patada, ¿no? Entonces, pues sí nos gusta, y definitivamente para mí el ver a mi papá y lo que me dicen de él, pues sí, como dice mi hermano, me enorgullece mucho. Sí, definitivamente, por lo que vi, y aparte porque no hay persona, por Dios, que sepa que yo soy hija de Batata, y nunca he escuchado tu papá muy bueno, pero, ni un pero, la verdad que no, siempre han hablado maravillas de él, muy bien. Pues bueno, ya ahí ellos, aquí vienen los dos. Estuvieron en un principio en la escuela de los Tiburones, y a los dos les fascina el fútbol. Entonces, bueno, luego pelean un poco con el abuelo porque pues bueno, dicen, es que los Tiburones otra vez y están perdiendo o algo así, ¿no? Pero pues sí, son fanáticos al fútbol, y ahí viene el futuro de los Tiburones. Definitivamente, eso sí. Tengo aquí a un ¿qué juegas, José? Fútbol. ¿Pero qué posición? Medio. Medio. ¿Y tú, Julio? Enganche. De enganche. Yo me considero un hombre muy rico, definitivamente, ¿no? Es lo que falta todavía. Y también, aquí está también un integrante de la familia, ¿no? Oye, que en dado momento lo va a presentar mi hija. Él es mi esposo, Julio, que la verdad que
No es porque esté él aquí, pero es una parte fundamental en la vida de todos. Aquí se está hablando de batata. En dado momento es muy normal, somos una familia, como yo hablé desde el inicio, tenemos los sentimientos definidos y a veces los sentimientos aquí explotan, ¿eh? Como en dado momento yo cuando hablo del Veracruz, no, seguimos con la familia. Ya le hemos dicho que no se apasione tanto cuando habla de los tiburones, ¿no? Pero bueno, es así él, así es la familia, así somos nosotros, vivimos el fútbol de lunes a lunes, y más, bueno, esperando que el Veracruz ascienda, ¿no? Que es el principal, ¿no? También aprovechando, saludos también bueno, no está aquí, mi futura esposa Paola, saludos también a Tecolutla, Veracruz, que son fieles admiradores a los tiburones, por allá la gente de Tecolutla, y bueno, no está aquí, pero bueno, les mando un abrazo a todos, ¿no? Yo lo que quiero comentar de Batata, que es mi suegro, en la parte estrictamente familiar, porque yo no lo vi jugar. Si bien dice mi esposa que yo el fútbol lo veía y era el América nada más, porque mi padre le va al América y pues se inculcó el América. Como persona es una excelente persona, padre, amigo, suegro, abuelo. Yo también me han tocado comentarios de la gente cuando me subo en un taxi, o la gente que no sabe que yo soy el yerno de Batata. Trato de orillarlos a preguntarles, ¿no? ¿Y qué piensas de esto? Y cada vez que había un comentario de Batata siempre era positivo. Le digo, no sé si sea coincidencia, a lo mejor era muy bueno como decían, ¿no? En la parte cuando fuimos novios, a mi actual esposa, que fue hace 16 años ya, que yo entré a esta casa, 12 de casados y 4 de novios, era bastante cómico, porque si bien dicen que yo no estaba muy familiarizado con el fútbol y mucho menos con el Veracruz, tuve que ir aprendiendo, estando yendo a los partidos cada vez que venía, y me tocó cosas curiosas los sábados que jugaban y cuando él entrenaba, ya sea cuando estaba en la parte directiva ahí del Veracruz o en otros equipos que estaba entrenando, para pedir permiso un fin de semana tenía que ganar su equipo, porque si no, no había permisos, o sea, no salía la hija. Entonces era bastante curioso. Pero yo le agradezco, la verdad, la oportunidad como ser humano de que me dio de entrar a esta casa. Nunca me aceptó desde que fuimos novios, siempre decía que yo era un amigo. Ya después, cuando se dio cuenta que iba a tener un nieto, yo creo que ahí se dio cuenta que ya iba yo a ser de la familia, ¿no? Pero éramos amigos hasta que ya fue la boda, estuvimos con el padre, pues ya se dio cuenta que iba en serio. Sí, en un partido del América que en el último minuto Francisco mete el gol del gane, la gente estaba enloquecida. Al final del partido, la gente lo esperó en el túnel, a la salida del túnel, y lo llevó en hombros hasta la casa de ustedes. ¿Qué tan lejos del estadio estaba? Pues era en 3 carabelas entre Américas y Jacarandas. Digo, no era muy lejos, pero el hecho de haberlo hecho, pues sí, la verdad, me causó mucha emoción, porque yo nunca he visto una cosa de esas aquí en Veracruz. Y conste que yo no soy muy a los toreros, no soy afecto a los toreros, ¿no? Pero realmente muy emocional, realmente. Yo siento que ha sido el único, creo, porque la historia no marca otro, En un descenso fuimos a jugar. Aquí habíamos ganado al Irapuato. Así es, y regresamos a Irapuato. Entonces, durante la comida que se realizaba, porque jugábamos a las 4, entonces comimos a las 12, nos envenenaron, definitivamente, ¿no?
Y ahí estábamos todos en un hotel, así, con las recámaras totalmente. Nos abrieron piso, llegó en aquel entonces uno de los noticieros más grandes de México, 24 horas con juego. No, increíble, una cosa, envenenados todos nosotros, el presidente de Irapuato forzándonos que fuera a jugar, no, increíble. Y ahí estábamos totalmente envenenados, todos. ¿Qué les dieron, se supo? Me imagino algo en la sopa, y ahí no, olvídate. ¿Qué síntomas tenían ustedes? No, vómitos, y no podíamos deshidratados totalmente, entonces eso fue algo increíble, ¿no? Regresamos después de 20 días a jugar el partido, empatamos a 0 y ya. Ese es el fin de la historia, nos salvamos, ¿no? Todavía. Fíjate, Ha dicho usted, mira, es una pregunta muy interesante. Dijiste algo muy importante, ¿eh? Que en dado momento yo he aprendido de acuerdo con los años. Mi propia familia me va enseñando, pero el inicio muy mal, de mi parte, definitivamente muy mal. Yo me sentía totalmente brasileño, esa es la verdad, pero los años va cambiando el hombre. Sentido, el calor de la familia. No, entonces ahorita no. No, claro, Ahorita no. Antes él veía el partido en una televisión y yo en otra. Sí, pero ahorita ya es totalmente distinto, ¿no? Fui cambiando definitivamente y ahorita, como me gustaría que fuera la final Brasil y México y Brasil en un mundial de fútbol sería para mí fantástico, ¿no? Porque mismo que perder a Brasil, yo estoy disfrutando lo que es mis hijos y mis nietos, ¿no? No, pero digo, yo voy a hablar porque, digo, ante todo, yo creo que toda la familia le damos gracias a Dios de que todavía tenemos batata para rato, esperamos. Entonces, bueno, ya mi papá nos dio mucho, en su momento nos dio mucho y entonces ahorita es hora de que nosotros como hijos le demos a él y digo, como por ejemplo, se podría decir una anécdota o no sé cómo llamarla. Ayer estaba viendo el programa de Superdeportivo. Entonces lo estaba yo viendo y veía cómo mi papá, conforme pasaba el tiempo, se le iba subiendo más la sangre y empezaba, pues no sé si estabas enojado o no sé qué pasó, exaltado, que yo nada más pedía, Dios mío, por favor, tranquilízalo, porque no queremos otro susto. Porque los 2 sustos que nos ha dado, ahora sí como le digo, han sido gracias a los tiburones rojos, ¿verdad? De tanto estrés, de tantos nervios, de que se apasiona tanto por el fútbol, que pues no lo ha sabido controlar. Entonces, ahorita como le digo, tranquilo, ya no es el tiempo a lo mejor que tú jugabas, no es el tiempo de antes. Entonces, es lo único que le pedimos, tranquilidad y estrés, y que para eso estamos sus hijos, que le vamos a dar todo lo que necesite. No, pues nada más que siempre me he sentido muy orgullosa de él y de tener esta hermosa familia que tengo. Nada más, y agradecerles a ustedes la atención que tuvieron en venirles a hacer esta entrevista. Falta. Bueno, yo como último comentario, principalmente agradecerles y bueno, expresar a la directiva del Veracruz, como en otras instituciones vemos en Cruz Azul a Nacho Treyes, que son estandartes o exjugadores o exleyendas de equipos que bueno, no es por ser mi papá, pero realmente es un talento y una sabiduría en lo que se refiere a fútbol que bueno, en un momento dado está desperdiciada, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que volteen también para acá y bueno, agradecerle a toda la gente por el apoyo y el afecto que le han dado a mi papá, ¿no? Pues de antemano, así como también mi hermano, les agradezco mucho por dedicarle una o 2 horas, estar aquí con nosotros, compartiendo con la familia de Batata, conocer más de su vida
y qué bueno que hagan este tipo de programas para que la gente o la afición veracruzana conozca más a fondo a cada exjugador que tuvo los Tiburones, su entorno familiar, a qué se dedican. Y pues bueno, digo, estoy muy contenta de que estén aquí, gracias. Y pues nada más decirte que te queremos mucho. Definitivamente sabemos, queremos mucho el equipo de nosotros, entonces hay que apoyar ese equipo. ¿Estamos sufriendo ahorita? Claro que sí estamos sufriendo, como siempre, pero va a haber un día que esos sentimientos van a cambiar y vamos a tener un futuro muy brillante para el Veracruz. Queremos un Veracruz definitivamente, claro, como dijo mi hijo, queremos un Veracruz que esté arriba, pero en la división de, no el ascenso, queremos ya la división grande, ¿no?, del Veracruz. Somos Tiburones y somos de primera.